Quienes han entrado ilegalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes delinquen, aun habiendo entrado legalmente en España, no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes demuestran que no están dispuestos a cumplir nuestras leyes no pueden permanecer en territorio nacional. Y encima, todos esos lo que no pueden es, además, recibir ayudas sociales. Ni pueden ser regularizados caprichosamente. Según datos recientes, calentitos, tanto de Frontex como de ACNUR, en este primer trimestre, en el primer trimestre de este año, han entrado ilegalmente en España 13.000 personas. De ellas, 10.000 en Canarias. El año pasado lo hicieron 64.000, de ellas 43.000 en Canarias. Y este dato es muy evidente, señor ministro. Este dato acredita que, como consecuencia de sus nefastas políticas, España se ha convertido en el destino preferencial de las mafias, hasta tal punto que en este momento las entradas por vía marítima a España superan ya a Italia y Grecia, y hasta el punto de que comienzan a entrar por Canarias, traídos por las mafias, determinadas nacionalidades que tradicionalmente entraban por Italia y Grecia. Y eso es consecuencia evidente de la porosidad de nuestra frontera marítima. Y mientras que todo esto sucede, señor ministro, a ustedes solo se les ocurre instar un mecanismo forzoso de reparto de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, cuando el debate verdadero no es cómo se gestiona a los que han entrado ilegalmente, sino cómo se les expulsa de inmediato, naturalmente, con todas las garantías de la ley. Y mientras esto sucede también, ustedes, señor ministro, continúan alentando sus políticas de efecto llamada. Ayer mismo, cuando entraba en vigor el nuevo reglamento de extranjería, en el que se ha flexibilizado en mucho la referencia al arraigo para que sea más fácil regularizarse, encima ustedes anuncian su propósito de regularizar en los próximos 3 años a 900.000 personas que residen ilegalmente en España, 300.000 por año. Pues, señor ministro, enhorabuena, eso se llama actuar al servicio del interés general y eso, desde luego, no tiene nada que ver con el efecto llamada. Ya verá usted cómo empieza a temblar el suelo de África camino hacia las costas que enfrentan a Canarias. Y además, señor ministro, resulta que en este momento ustedes siguen empeñados no solamente en repartir forzosamente la emigración ilegal, no solamente en mantener esa actitud perversa de efecto llamada, sino en negar la realidad. La cuestión en este momento, señor ministro, está en los siguientes términos que afectan también, desde la perspectiva precisamente de uno de los focos más sensibles de la inmigración ilegal, a los menores extranjeros no acompañados. Mire usted, desde que Sánchez gobierna han entrado alrededor cerca de 3.000 menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de Marruecos. Pues bien, el 6 de abril de 2007, en Rabat, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados y para su retorno inmediato a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. Ese acuerdo del 2007, que está en vigor, fue ratificado por esta Cámara en el año 2013. Pues bien, ese acuerdo
no se ha cumplido nunca. Y no es que lo diga yo, es que lo dice usted, es que lo dicen ustedes. Porque en reciente respuesta a una pregunta escrita de mi grupo, el Gobierno ha contestado literalmente que en los últimos años no se ha materializado ningún retorno de menores al Reino de Marruecos. Fin de la cita. Oiga, señor ministro, ¿y por qué? Porque están ustedes cumpliendo la legalidad española, puesto que, como usted muy bien sabe, en función de lo que determina nuestra Constitución, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español y obligan como ley. Pero ¿por qué, además, señor ministro, de las 330 y tantas mil personas que han entrado ilegalmente en España mientras que Sánchez gobierna, ustedes solamente han expulsado a 18.000? ¿Por qué, señor ministro? Mire, por mucha carita de broma que usted ponga, y el asunto no es de broma, lo cierto es que para hablar con rigor y solvencia y credibilidad en Europa sobre política migratoria, lo primero que hay que tener es arreglada la propia casa, que es lo que el Gobierno no tiene. Y para encarar la emergencia que supone la inmigración ilegal y la inmigración masiva, hay que tener voluntad política y medidas contundentes, respetando, como es natural, toda la legalidad afecta a los derechos humanos, pero voluntad política y medidas contundentes, que es lo que el Gobierno no tiene. Y en cambio, señor ministro, Vox lo tiene muy claro. Mire, frente a este problema solo cabe, primero, afirmar rotundamente que quienes han entrado ilegalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes delinquen, aun habiendo entrado legalmente en España, no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes demuestran que no están dispuestos a cumplir nuestras leyes no pueden permanecer en territorio nacional. Y encima, todos esos lo que no pueden es, además, recibir ayudas sociales. Ni pueden ser regularizados caprichosamente, ni se les puede permitir el que se empadronen. A los menores hay que retornarlos inmediatamente a sus padres o a instituciones de tutela en sus países de origen, que en el caso de Marruecos es lo que determina ese convenio internacional vigente que ustedes se están pasando por el forro. Desde luego hay que tener fronteras seguras y procedimientos rápidos, ágiles y eficaces de expulsión. Y lo que no cabe es dar subvenciones a entidades que están fomentando la inmigración ilegal o que colaboran con las tráficas. Y, por supuesto, señor ministro, hay que suspender toda cooperación técnica y económica con aquellos países de África que manifiestamente están permitiendo a las mafias utilizar su territorio para su negocio criminal. Esto es lo que hay, señor ministro. Esta es la receta a aplicar en España y en Europa si no quiere Europa verse más sumida en el abismo. Ese abismo en el que usted está, señor ministro. Congreso, Senado, fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando. Todos los socios parlamentarios del Gobierno y la mitad del Gobierno, sus compañeros de Sumar, han exigido reiteradamente su cese o su dimisión. España tiene un problema. España se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Avalista, además, de narcodictaduras criminales como la de Maduro, amigo de Hamás y sumiso con la política de Marruecos. Pero todo eso es consecuencia, señor ministro, del problema principal. España tiene un gobierno inútil, un gobierno inútil y mentiroso. Y por eso, señorías, cuanto antes hay que echarles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.